Hoy me gustaría hablarles acerca de la zona de confort, el concepto de zona de confort, que es algo que nos vamos a encontrar muchas veces en nuestros análisis cuando trabajamos una lectura o cuando una persona claramente tiene una resistencia al cambio, a los nuevos aprendizajes, a los nuevos enfoques. Hay algunas cartas que nos hablan claramente de eso. Dos referencias principales vamos a encontrarlas en el emperador, que es una carta que nos muestra la necesidad de ordenar la realidad, de estructurar, ¿cierto? De darle forma. La realidad de por sí es un poco caótica, creativa, abundante, está siempre como en un proceso de generación, que es un poco lo que representa la emperatriz, ¿cierto? Esta suerte de creación constante, y se habla de que en el fondo el emperador lo que hace es ponerle como una cierta estructura para que esto no se desborde, para que no sea demasiado caótico. Entonces, imagínense una suerte de selva y el emperador es como un paisajista que va como dándole estructura a eso. Sin embargo, es difícil en nuestro mundo encontrar un emperador sano, un emperador que pueda realmente como hacer este recorte sin vulnerar la creatividad, la belleza, la fluidez de la emperatriz. Generalmente encontramos el arquetipo en su sombra, como alguien que controla, que ejerce como algún tipo de violencia estructural, algún tipo de esta necesidad de manejarlo todo, de que todo se haga de acuerdo a una pauta, a una estructura. Detrás del emperador lo que hay mucho miedo al descontrol, mucho miedo a no, a que las cosas se les vayan de la mano, a no tener poder, a que el poder, no poder ejercerlo de esa forma que quiere, ¿cierto? Que es como estructurando, que es dando forma, una forma que a veces es forzada, que no es, siempre es una forma artificial, eso es bueno decirlo, pero puede ser una forma que sea armónica, puede ser una forma que sea justa, una forma que sea amorosa, una forma que sea respetuosa con el contenido. En ocasiones, cuando se va al lado sombrío, la forma que impone el emperador es como un poco castradora, regula demasiado la alegría, el placer, la espontaneidad, la fluidez, todos los valores de lo femenino, ¿cierto? Y en esos casos nos vamos a sentir oprimidos, nos vamos a sentir como rígidos, nos podemos sentir demasiado mentales, demasiado como que nos cuesta salirnos de una pauta. Y es un poco la disyuntiva del mundo, ¿no? Como que me adapto a esta forma o busco una alternativa o quedo fuera de la realidad si no me adapto. Bueno, ahí vamos a cuestionar un poco cómo funciona la realidad que nosotros estamos habitando. Una realidad que tiene un carácter patriarcal, ¿cierto? Donde se ordena o se regula todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la naturaleza, las emociones, se le trata de dar como un carácter más bien negativo o un carácter que tiene que ver sobre todo con la necesidad de que las cosas no se escapen de la norma. Sin embargo, insisto, la naturaleza todo tiene un ciclo, cambio constante, transformación constante, es caótica la naturaleza, todo está en constante cambio, en muerte, renacer, en proliferación de distintas formas que van mutando y que se van adaptando, y proponer un modelo de realidad rígido, fijo, no viene al caso. Y aún así lo estamos viviendo y aún así lo vivimos en distintas etapas de nuestra vida, se nos impone un ritmo, un reloj, un calendario, una estructura, se nos impone distinto tipo de normas, de reglas para el cuerpo, para las emociones, para la fluidez, para las relaciones, ¿cierto? Hay como estándares en distintas áreas, siendo que la vida es variada y abundante, distintas formas, distintos colores, distintas texturas, pero se trata de normar eso y acercarlo a ciertos valores que son los valores como hegemónicos o valores imperantes en la sociedad. Ahí es donde vamos a hacer la pausa porque, claro, es entendible que por un tema de adaptación el ser humano quiera ajustarse a estos parámetros para ser incluido, para ser aceptado, para ser validado por lo que está afuera, ¿cierto? Por el mundo.
Es válido también que nuestro ego trate de llenar esas expectativas, esos cánones de belleza, de estructura, de estatus, de orden, de control, y que también censure un poco a los aspectos más femeninos de nuestra personalidad, que la trate como de, se genera como una guerra interna, ¿cierto? Como en querer tener control, estructura, y por otra parte hay emociones que se nos escapan del molde, hay sensaciones, deseo, ilusiones, sensaciones de todo tipo que van a buscar su cauce y que si no encuentran un cauce se van a ir acumulando y van a generar malestar, van a generar enfermedad. Lo más probable es que nuestra energía se termine masculinizando, lo más probable es que nuestra energía se termine también como volviendo rígida. Nuestro cuerpo adapta a esta forma rígida, nos puede doler, puede haber rigidez, puede haber esclerosis, se puede llegar a romper el cuerpo de tanto sostener una postura que es poco fluida, que es poco armónica con la vida. Y la energía femenina va a tratar de recuperar su cauce, pero ahí está esta pugna interna a nivel corporal, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel creativo, sexual también. Y esto lo vamos a ver graficado en distintas cartas. La carta que nos da la estructura es el 4, siguiendo la pauta del emperador, ¿cierto? Que también es el arcano 4. Y por otro lado vamos a encontrar la carta de la templanza, arcano 14, donde también hay un 4 que nos va a dar algunas pistas sobre cómo lograr la armonía, pero al mismo tiempo no pensar que esta armonía es excluyente de la sombra, del conflicto, de un montón de cosas que a veces queremos dejar afuera, como que para estar armónicos, por ejemplo, en la familia o en un grupo o en un equipo o en un, no sé, pues, en un grupo de seres humanos que están en una búsqueda, que están como sanando, que están armonizando, que están creando. A veces creemos que si cerramos las puertas y tenemos una burbuja de bienestar, de paz y amor, no va a ser necesario como confrontar el lado oscuro de la fuerza, pero eso es un autoengaño, ya sea en nuestra propia construcción de nuestra identidad. No podemos solo identificarnos con la luz, también existe la sombra, ya sea en una familia, podemos tratar de tener armonía, pero hay un montón de aspectos que no son luminosos que van a ser necesarios integrar, y cuando no lo hacemos, cuando tiramos la mugre bajo la alfombra, cuando queremos proyectar el problema afuera y pensamos que el problema es la vecina, el problema son los delincuentes, el problema son las drogas, no nos damos cuenta que esas pulsiones, ese deseo, esas necesidades no reconocidas, igual van a terminar afectando nuestro núcleo, nuestra familia, y que el problema no está afuera, el problema está adentro y no lo estamos resolviendo. Entonces, todo orden es necesario para que haya fluidez. Se necesita un orden para que las cosas estén en su lugar, para que sintamos que hay una relativa calma, estructura, para que sintamos que podemos dejar también afuera ciertas preocupaciones que no nos corresponden, pero cuando ese límite se transforma en una barrera, se transforma en una coraza, se transforma en un prejuicio, se transforma en una excusa para no vivir la vida, para no integrar nuevos aprendizajes, entonces eso es lo que conocemos como zona de confort. Entonces, la zona de confort es un espacio que nosotros normalizamos, puede ser cualquier cosa, puede ser una relación tóxica, puede ser violencia, puede ser celos, puede ser pobreza, puede ser enfermedad, puede ser dolor. Eso que hemos vivido tanto tiempo, que quizás venimos arrastrando desde la infancia, porque la zona de confort tiene mucho que ver con lo que nos mostraron como válido en nuestra familia, en nuestra estructura de base. Puede ser que también hayamos aprendido, nos hayamos adecuado a ciertos códigos, y que por mantenernos ahí dentro de eso, dentro de esa forma, dentro de esa estructura, en el fondo aceptemos esas condiciones. Pasa mucho, por ejemplo, en un trabajo, que yo puedo no estar bien con los horarios, con la jefatura, con los compañeros, con las responsabilidades, pero me voy quedando porque es el trabajo que tengo, porque me da una relativa estabilidad, porque es lo que sé hacer, porque me identifico con lo que hago, porque no se me ocurre, no me veo haciendo otra cosa, o me da miedo probar otra alternativa. Lo mismo puede pasar con las relaciones, ¿cierto? Donde yo tengo cierto tipo de vínculo a nivel familiar, amistoso, romántico, y eso se replica, entonces asumo roles que son estereotipos también, asumo roles que tienen que ver con garantizarme cierta seguridad, entonces soy el comprensivo, o soy el peleador, o soy el amoroso, o soy el divertido, o soy el que siempre es condescendiente, o soy el que manda, o soy el que grita, o sea, son roles variados,
porque esto es como una orquesta, o sea, para participar de determinadas zonas de confort necesitamos que los demás personajes también estén ahí como jugando su rol, ¿cierto? Entonces en una relación, no sé, pues de celos, tiene que haber uno que dé seguridad, uno que genera inseguridad, uno que genera conflicto, o en una situación de violencia hay una víctima, pero también hay un victimario, y esos dos roles son como ineludibles, van unidos, no podemos solo culpar al otro o responsabilizar al otro, ¿cierto? De nuestras en el fondo de nuestras elecciones, de por qué nos normalizamos cierto tipo de relaciones. Y a veces se confunde el concepto. Decimos zona de confort, pareciera ser que es algo confortable y no necesariamente lo es. Por ejemplo, la enfermedad y el dolor y el malestar que conlleva podría ser perfectamente una zona de confort si no estamos en el plan de aprender a cuidarnos, de aprender a sanar, de aprender a integrar eso que nos duele, de dejar de normalizar la herida, el dolor, el malestar. Entonces, claro, puedo estar pasándolo muy mal, puedo sentir mucho dolor emocional o conflicto a nivel mental o dolor afectivo, dolor físico, pero tal vez no sé o no se me ocurre cómo salir de ahí porque ahí entra a jugar el miedo. Entra a jugar el miedo, las dependencias, los apegos, las identificaciones, todas esas cosas del ego. ¿Por qué hablamos del ego? Porque el ego dice, bueno, esto es lo que yo conozco y no me voy a ir de acá porque afuera de acá no tengo garantía de que me vaya a ir mejor. No tengo garantía, por ejemplo, me salgo de esta relación tóxica, no tengo garantía de que fuera de acá haya más amor o haya otro tipo de relación. Me salgo de este trabajo, pero se va a repetir lo mismo. Es como la creencia de que como yo solo conozco esto, esto se va a repetir en cualquier parte, entonces ¿para qué me muevo de acá si esto es lo único que existe? Y ese es el error básico de este tipo de mentalidad porque se queda en las fronteras de lo conocido. Y lo conocido suele ser muy limitado, porque nuestras experiencias de vida no son tan amplias, si nos quedamos con una pura experiencia de base como lo real, ¿cierto? Acuérdense que acá la mente lo que hace es configurar la realidad es amplia, es infinita, tenemos muchas formas de ver, de pensar, de analizar, de sentir, de experimentar la vida, pero lo hacemos a través de nuestra conciencia. Entonces, si nuestra conciencia es limitada, vamos a asumir que la realidad es eso. Es como ser corto de vista, como que si yo no puedo ver los detalles, los bordes, la profundidad de algo y voy a ver cualquier figura y voy a pensar que así es esa figura, que así se distorsiona, que así se ven los colores, que así se pierde el fondo, la forma, y no voy a tener un punto de contraste como para decir, ah, no, mira, soy yo el que tiene un problema a la vista, un problema ocular, pero cuando uso este lente, fíjense que aparece toda esta otra gama de detalles que complementan esta realidad. No lo sabemos hasta que logramos hacer ese nuevo enfoque, esa nueva mirada, esa nueva forma de ver las cosas. Y eso no pasa mientras no nos adentramos en el territorio de el 5. El 5 es el número que nos hace el puente entre una forma que ya empieza a ser un poco limitada, un poco como un poco limitante, mejor dicho, limitante, que no nos deja desarrollar nuestros potenciales, ni nuestros aprendizajes, ni nuestros vínculos, ni nuestra profundidad, ¿cierto? Y caemos en esta experiencia del 5, pero caemos con mucho miedo. Ya pocas veces vamos al encuentro del 5 de manera consciente, y de manera como gustosa. Generalmente es algo que nos pasa en base a a lo que nos empieza a pesar. Por ejemplo, si yo, le pongo un ejemplo básico, si yo soy una persona que estudió una carrera, quizá algo informático, por ejemplo, pero la informática es algo que tiene que estarse constantemente actualizando porque camina muy rápido, ¿cierto? Hay nuevos descubrimientos, hay nuevos aparatos, hay nuevas tecnologías. Si yo no me actualizo, me quedo solo en la base, ¿cierto? Que sería como un cuatro de espadas. Si yo solo me quedo ahí, luego cuando yo vaya a buscar trabajo o cuando en mi trabajo me propongan ciertos desafíos o cuando en la vida aparezcan nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, nuevos aparatos, no voy a saber cómo lidiar con eso porque mi manual mental, como mi manual de instrucciones, va a estar obsoleto, no va a ser como acorde a los avances o al crecimiento va a estar desactualizado. Entonces, yo voy a tratar de hacer calzar
la realidad con mis conocimientos, con mis creencias, con mis saberes, iba a haber una discordancia. Y seguramente en algún momento eso me va a afectar mi desempeño, va a afectar mis resultados, va a afectar mis ganancias, puedo perder mi trabajo, pueden optar por una persona que sí tiene esos perfeccionamientos como una aplicación más moderna en el fondo, ¿ya? Pero eso mismo podría pasar, por ejemplo, en la vida. La vida siempre nos pone desafíos, nos plantea la necesidad de abrir la mente, de generar nuevos aprendizajes, de mirar más allá. Y si yo no quiero, voy a quedar ir como al margen, voy a ir quedando al margen y después cuando me enfrente a situaciones nuevas voy a decir, no, estas son tonterías, no entiendo, esto no tiene nada que ver conmigo, a mí me enseñaron esto otro. Entonces hay un choque ahí, como entre dos formas de ver la realidad, dos formas de enfocar la realidad, una forma completamente desactualizada que quizás en un momento nos sirvió, porque tampoco es renegar de los cuatro, ¿cierto? En algún momento esa forma que me dieron o que aprendí o que me heredaron, ¿cierto? Era útil. Era útil entender la vida de esa forma porque era lo que como lo que yo traía, lo que venía como conmigo. Pero luego yo tengo que ir como nutriendo mi mente de nuevos aprendizajes, de nuevas herramientas, de nuevos enfoques. Es como, a mí me pasa mucho, ahora no, pero antes escuchaba mucho, por ejemplo, consultantes que tenían problemas con el tema de la computación o de los idiomas y que sentían que era como mala suerte, por ejemplo, que no pudieran optar a nuevos puestos, o que a su compañera la subieron de puesto y a mí no, o que yo quería hacer un viaje o quería ganarme una beca y no se dio. Entonces empezábamos a ver que había algo ahí que los hacía menos como mejores candidatos, como que los empeoraba. ¿Por qué? Porque no tenían herramientas, no tenían herramientas actuales, no tenían quizás la facilidad de un idioma o la posibilidad de entender nuevas tecnologías. Entonces, eso los iba dejando como relegados y los iba dejando como al final de la lista y personas quizás más jóvenes, con otro enfoque, con otras capacidades, iban tomando puestos, iban tomando ganancias, iban tomando relevancia dentro del espacio de trabajo y muchas personas lo manifestaban como frustración, ¿cierto? Como que me cierro y solo quiero aferrarme a lo que conozco y no quiero aprender nada nuevo. Hay muchas personas también así que de repente en espacios de trabajo son muy cerradas, son muy obcecadas, son muy dogmáticas y no se abren a nada nuevo y hay como un choque porque llegan personas nuevas con otros conocimientos, con otros paradigmas y como por ejemplo pasa mucho en la educación que profesores viejos le hacen un poco, sabotean profesores nuevos que vienen con otra energía, con otros saberes, con otro enfoque, y al final la educación se va empobreciendo, se va volviendo rígida, en vez de beneficiar a los niños con estas nuevas como miradas, se los va dejando como en un espacio que es como un poco obsoleto y lo mismo puede pasar en cualquier disciplina, una persona, no sé, pues que estudió medicina hace 60 años o una persona que estudió derecho, que no conoce, no sé, por las actualizaciones a nivel, qué sé yo, de constitución o de leyes o de distintas como órganos legales. O sea, eso va a pasar siempre, siempre hay un desafío, incluso a nivel doméstico, si nosotros no nos dedicáramos, por ejemplo, a ningún ámbito así, no sé, pues intelectual o profesional, también tenemos la obligación de actualizarnos, de aprender a usar, qué sé yo, un aparato, de aprender a entender, qué sé yo, el funcionamiento de una casa, de una tecnología, del teléfono, de la televisión, pequeñas cosas que todavía uno de repente no sabe ejecutar porque siente que es como un lenguaje que no entiendo, que no me abro, no sé cómo decodificar eso. Bueno, eso es lo que pasa cuando la mente se cierra. Cuando el 4 de espadas se cierra, no quiere ver más allá, ni quiere asumir que tiene una limitación, entonces el ego se cierra y dice, eso otro no existe. Yo no voy a entrar en diálogo con eso otro. No voy a abrir mi mente a eso otro porque esto es todo lo que existe, lo que yo puedo controlar, lo que yo puedo manejar. Y al final te vas quedando como fuera, te vas quedando al margen, te vas privando de experiencias, de intercambio, de nutrir tu mente por esta cosa como cerrada y esta cosa que en el fondo actúa desde el miedo y en otras ocasiones
logramos avanzar y vamos al 5, pero también el 5 aparece invertido porque lo vemos como una limitación, como que no entiendo esto, estas son tonterías, a mí no me vengan con tonteras, pasa mucho que la gente siente que tiene mala suerte, como que no, yo tengo mala suerte en esto, no me funciona nada, pero no es que no le funciona, es que no ha hecho los aprendizajes necesarios para que esa experiencia sea una experiencia positiva y se ha quedado solo como en la vieja interpretación o los viejos valores, la vieja mirada. Entonces lo nuevo le parece confuso, le parece absurdo, le parece ridículo y lo rechaza y dice, no, estas cosas no son para mí y tengo mala suerte y esto no es para mí, no lo intento, me va mal en el amor o me va mal en tal cosa. Y todo porque mentalmente no he sido capaz de generar un aprendizaje, de resignificar una experiencia. Entonces ahí también nos vamos a encontrar con el 5 de espadas invertido, que es como esta frustración de la mente que no logra ir al siguiente nivel. Para mí creo que es principal, sobre todo, el cierre mental. ¿Por qué? Porque partí hablando del 4 de espadas y del 5 de espadas y no de otro elemento, porque así como la mente se abre a lo nuevo, se abre todo. La mente es como nuestra primera zona de impacto, nuestro primer filtro de realidad. Entonces, cuando la mente se abre a conocer, por ejemplo, a asumir otros paradigmas, a leer, a estudiar, a cuestionarse, a escuchar, a asumir que no se es dueño de la verdad, a estar en una búsqueda constante, permitirnos ser aprendices y no frustrarnos si no aprendemos a la primera, eso es como yo creo la puerta de entrada para cualquier otro aprendizaje. Ya cada uno de los otros aprendizajes ligados a las copas, a los oros, a los bastos, tienen sus propios desafíos, ya porque implican una energía específica. Por ejemplo, el aprendizaje emocional conlleva un dolor muchas veces, desacralizar los modelos afectivos que hemos tenido en la vida, entender que los celos no son amor, que la violencia no es amor, que el desamor no es amor, que el maltrato no es amor, por ejemplo, eso duele. El 5 de copas siempre duele, pero es decisión nuestra decidir si nos convertimos en víctimas y padecemos eso y creemos que es la única forma de relacionarse y pasamos una y otra vez por el mismo tipo de relaciones en el 4, ¿cierto? O generamos un aprendizaje y trascendemos esa limitación emocional de lo que nos habían dicho que así son las relaciones, así son los afectos. Nosotros al principio de la vida emocional no tenemos cómo discernir, es lo que nosotros nos presentan como real. Nuestra familia, la mamá, el papá, los afectos, las primeras relaciones, los vínculos románticos, amistades. Si yo estoy acostumbrada al maltrato y la desvalorización, puedo pasar toda una vida antes de darme cuenta que eso no es amor o que eso no es normal, que eso no es sano, que no hace bien. Y al final va a llegar un punto en mi vida en que me va a doler tanto que voy a estar obligada a generar un cambio, porque quedarse para siempre en la víctima es muy doloroso, es muy desgastante, es un gasto inmenso de energía, es dolor emocional, a veces va más allá del dolor, a veces el maltrato se transforma en algo concreto, físico, vulneración, violencia, a veces se hace expansivo, ¿cierto? Si una persona, por ejemplo, una madre sufre maltrato, están involucrados sus hijos, está involucrado el resto de la familia, o sea, no es algo que se quede solo en mí mismo, en una especie de tortura interna, a veces abarca generaciones y generaciones donde hay un daño que se va haciendo expansivo. Entonces, si yo estoy en el 4 de copas, que es obvio que en algún momento tengo que pasar por ahí, ¿cierto? Después del 3, después de toda esta irrupción de emociones, de ilusión, de sentimiento, de encuentro que pasa en el 3, las relaciones tienden a estabilizarse, tienden a buscar una forma en el tiempo-espacio, tienden a ir como generando algún tipo de estructura, ¿cierto? Y nos encontramos con que esta estructura, después de un tiempo, empieza a chocar, empieza a ser insuficiente, empieza a ser limitante, sobre todo en el caso de las copas, que son agua, que son fluidez, que son apertura, que quiere ir al encuentro de otros espacios, de otros territorios, y se cierra en el 4, y claramente eso va a generar estancamiento, va a generar malestar, voy a empezar a sentirme rara, voy a empezar a sentirme insegura, voy a empezar a mirar para el lado, voy a empezar a reclamar, a estar insatisfecha, en vez de quizás proponer o proponerme, abrirme en lo emocional a nuevos aprendizajes, no quedarme solo con eso. Ojo que eso no significa, por ejemplo, ser infiel, eso no significa terminar una relación, eso no significa meter más gente al cuento, porque ¿qué es lo que pasa? A veces las personas están en el 4 de copas y para poder sentirse no tan estancados, por ejemplo, son infieles.
pero al final no sueltan el 4, no sueltan la estructura que tienen en la base, entonces no hay realmente un cambio, es solo como una satisfacción pasajera y todo repercute en este 4, en este como cuadrado donde están todas las emociones o está la relación adentro de este cuadradito, como un cuadrilátero, por decirlo así. Y pasa que las personas pueden sentir que están moviendo las aguas, pero es un movimiento superficial, como coquetear con alguien, o peleamos, nos enojamos, nos reconciliamos. Esos movimientos de aguas que no son realmente como, no oxigenan realmente el agua, pero sí dan la ilusión de que estamos en una especie de movimiento interno, pero que no es real. Al final igual eso termina destapándose, termina descubriéndose el malestar, termina descubriéndose quizás como la dificultad de vivir las emociones de esa manera tan limitante, ¿cierto? Y de repente, por ejemplo, esas acciones que hemos hecho para tratar de oxigenar la relación se destapan y, por ejemplo, una pareja pues, hacerse visible la infidelidad o hacerse visible el maltrato o hacerse visible la manipulación, el control, cualquiera de esas cosas que estábamos usando como estrategias en nuestra zona de confort y eso va a doler darnos cuenta, por ejemplo, que nos mintieron, que nos engañaron, que nos estafaron, que nosotros mismos nos engañamos al generar expectativas en torno a algo o a alguien que no cumplía con lo básico, con lo mínimo, o que quizás lo cumplió en algún momento, pero ahora no. Entonces nos vamos a encontrar con un dolor que primero se siente como víctima, ¿cierto? Decir, me engañaste, me mentiste, es que yo creí, es que yo pensé, es que tú me dijiste. Una actitud que muchas veces es casi infantil de poner en el otro la responsabilidad por nuestro bienestar, en querer cerrar los ojos y decir, no, es que yo pensé, cuando en realidad todas las señales desde el principio decían que no era la persona, que no iba por ahí, ¿cierto? Muchas veces queremos creer que se puede establecer una relación en términos como de autoengaño, pero al final igual nos pasa la cuenta y nos toca asumir que todo el rato supimos que había algo ahí que no cuadraba, que no escuchamos nuestro instinto, que no escuchamos nuestra intuición. Y con eso no quiero fomentar un sentimiento de culpa ni de víctima, sino más bien devolvernos la responsabilidad respecto de nuestras propias gestiones emocionales, de nuestro propio bienestar emocional, porque cuando ponemos eso en manos de un otro es como una conciencia muy infantil, una conciencia muy niña que espera que el otro te quiera y te cuide, que sería deseable, es deseable que en todas mis relaciones haya cariño y cuidado y que haya atención y que haya respeto, pero eso parte por una relación con uno mismo. Yo primero me tengo que dar a mí mismo eso que le estoy pidiendo al otro. Y como mi dinámica interna es igual de tóxica y está igual de limitada, voy a terminar replicando en mis relaciones la relación que tengo conmigo mismo. Ya, entonces le pido al otro que sea amoroso, que sea considerado, pero yo no soy amorosa ni soy considerada conmigo misma. Entonces hay una distorsión respecto del rol que asumimos en nuestras relaciones. Y lo que viene después, que es el 5, donde nos podemos sentir muy víctimas de esa relación que no funcionó o que no se cuadró con nuestras expectativas, pero luego viene el aprendizaje de decir, oye, puta, eso no era amor. Estoy sufriendo por algo, me duele, me siento decepcionada, me siento estafada, me doy cuenta de que dejé pasar un montón de cosas, que quizás me falta el respeto, me dejé llevar o me hice daño de tal o cual manera, pero eso es una manera de decir, basta, basta, estoy generando un aprendizaje, no es que tengo mala suerte en el amor, no es que el amor no es para mí, no es que estoy maldita, porque pasa mucho que la gente se siente realmente como que hubiera algo muy malo conmigo y lo que pasa es que no sabía esto. Y ahora que lo sé, ahora que estoy en un proceso de aprendizaje, puedo pasar dos cosas. Puedo quedarme, no, puede pasar tres cosas. Pongámoslo en estos términos. Puedo volver al 4 a repetir el mismo esquema porque no quise bancarme el dolor, entonces vuelvo con mi ex o empiezo una relación inmediatamente después con las mismas características. Me quedo en el dolor y me trato de victimizar mucho rato para no tener que hacer cambio y no sentir que soy yo la que tiene que hacer una apertura, un cambio, ¿cierto? Entonces culpo a lo otro, culpo a las circunstancias. O tomo ese dolor y lo transformo en aprendizaje y evoluciono al siguiente nivel, que sería en este caso el 6 de copas, que es donde yo estoy en condiciones de elegir y de definir, ¿cierto?, lo que yo quiero para mí desde la conciencia actual y no desde esta conciencia heredada sobre vínculos que generalmente son tóxicos y son limitantes. Eso a nivel emocional. A nivel material,
Pasa algo que yo creo que es un poquito más difícil, porque siento que el problema del 4 de oros y de los oros en general es que se anclan mucho más en lo que tiene que ver con el miedo. Se fijan que cuando nos quedamos pegados en una estructura siempre tiene que ver con el miedo, miedo a no tener, miedo a que no haya más, miedo a que me dejen, miedo a que no exista otra cosa para mí. Pero ese miedo, en el caso de los oros, como que se enfatiza porque los oros tienen que ver todo el rato con la sobrevivencia en esta tierra. Entonces a veces nos aferramos a las cosas y no estoy solo hablando de cosas materiales, también me puedo aferrar a una relación, a un trabajo, a una creencia desde el miedo, desde la búsqueda de seguridad, desde me aferro a esto porque esto es lo que me hace sentir aterrizado, concreto, real y no me quiero abrir a otras maneras porque eso me va a hacer sentir frágil y no quiero cruzar esa frontera porque, por ejemplo, pasa mucho en las relaciones, pasa mucho en la mente masculina, que a veces no se abren a cierto tipo de relaciones porque me siento vulnerable con esta persona, me siento vulnerable en este tipo de intercambio, entonces me quedo en una especie de zona de confort que podríamos pensar que es emocional, podríamos pensar que es mental, pero muchas veces es material, porque es esta necesidad de controlar, de estructuralmente no abrirme, no se abre el cuerpo, pero también se fijan que está todo relacionado, no se abre la mente, no se abre la emocionalidad, no me abro a otro tipo de relaciones o vínculos, pero cada carta nos va a revelar el conflicto en sí. O sea, si yo digo, por ejemplo, estoy preguntando en una lectura, dice, ¿por qué esta persona se cierra? ¿Por qué esta persona no fluye? ¿O por qué esta persona se aleja? Y me sale un 4 de oro. Claramente hay una búsqueda de controlar mi realidad concreta, de no abrirme, de no querer sentirme vulnerable, porque siempre que paso del 4 de oro al 5 de oros, hay un sentimiento de fragilidad y de vulnerabilidad. Y en ese sentimiento de fragilidad y vulnerabilidad no me quiero ver, no me quiero reconocer porque voy a conectar con carencias muy de base, con mi historia familiar, con la relación con la mamá, con la infancia, con heridas, con sentimientos de desvalorización. Entonces muchas personas se quieren quedar en lo conocido para no tener que pasar por esa zona de turbulencia, esa zona de conflicto que supone el 5. Porque les digo, el 5 es una carta que nos puede llevar al otro lado, nos puede llevar a la libertad, nos puede llevar al aprendizaje, pero al principio se siente horrible, se siente como confrontar todas esas verdades que no había querido ver o no había podido ver, ¿cierto? Y que de golpe me llegan y me llegan generalmente de una manera muy dolorosa y de una manera muy como definitiva, ¿no? Como que es un dolor que es difícil olvidar que pasé por ahí. Como que uno no puede borrarse la memoria y decir, no, eso no pasó. Podemos a veces normalizar ciertas heridas y eso es muy terrible, siento yo, cuando echamos pie atrás y volvemos a lo mismo por miedo, por miedo a aprender, por miedo a avanzar, por miedo a conocer. Creo que se puede, porque lo veo todo el tiempo, ¿cierto? Que las personas están en el 5 y vuelven al 4 porque es como se conforman un poco con una estructura, aunque lo estén pasando mal, porque parece que es mejor enemigo conocido que enemigo por conocer, de alguna forma. ¿Ya? Pero se fijan que el 4 de oros tiene una connotación un poco más densa porque es muy físico, o sea, no es solo, no es como la mente que se cierra, que también esa rigidez mental nos puede llevar a un malestar físico, no es solo la emoción que se estanca en el 4, es el cuerpo que se aprieta, es el cuerpo que se vuelve duro, que se va esclerosando, son las articulaciones, los tejidos, los músculos que van sosteniendo una postura rígida para poder enfrentar la vida desde la armadura, desde un esqueleto que está rígido, pero al final eso también nos enferma. Entonces hay un costo más alto, siento yo, en la rigidez del 4 cuando el 4 de oros es nuestra zona de confort. Es una rigidez que pesa mucho, que pesa demasiado porque en el fondo nos obliga como a revisarnos a nivel físico y a nivel material también, porque esta pobreza de espíritu, ¿cierto? Esta cosa que se cierra, que no se abre, nos va limitando también en el flujo de la abundancia, de los recursos, del dinero. Nos vamos quedando ahí como que nos vamos conformando con lo justo y lo necesario para sobrevivir. Y no estoy diciendo que la austeridad sea un mal valor, no estoy diciendo que llevar un orden, por ejemplo, de tu cuenta, de tu espacio, de tus recursos sea malo. Estoy diciendo que cuando la conciencia se ancla desde el miedo a perder el control, el miedo a perder lo poco o nada que se tiene, el miedo a defender un territorio que puede ser 1 metro cuadrado, pero lo defiendo como si fuera el último bastión de la libertad en el fondo, me empiezo a volver, me empiezo a vivir a la defensiva, me empiezo a volver rígido, mi cuerpo se vuelve rígido, mi mente se vuelve rígida,
y corto el flujo de la vida. La vida, los valores femeninos, que son los ligados al merecimiento, a la abundancia, a la creatividad, al placer, son valores femeninos y que necesitan fluir. Si bien los oros siempre son un elemento concreto, objetivo, son un elemento tangible, son un elemento que tiene que ver como con lo estructura, como con lo concreto, ¿cierto? También estamos en un proceso de aprendizaje material. Por eso son 10 niveles y 4 cartas de la corte. Estamos recién en el 4. Si yo en ese 4 me conformo con esto es lo que hay y así voy a vivir el resto de mi vida, me estoy perdiendo una experiencia macro. Y ojo que no tiene que ver solo con la pobreza. Podría haber una persona que vive en muy malas condiciones y está representada con un 4 de oro. Podría ser una persona que tiene una mansión y también está representada por un 4 de oro porque su realidad se cierra en eso. No quiere generar nuevos aprendizajes, no quiere resignificar la materia, no quiere resignificar el cuerpo, no quiere conectar con el merecimiento de otra forma más que en esta acumulación o en este retener o en este controlar los recursos, la materia, lo concreto, ¿ya? Y ahí, como les decía, la dificultad más grande está en el paso del 4 al 5 porque no solo hay un dolor, como el dolor emocional que mencionaba en las copas, no solo hay un dolor como el dolor mental que mencionaba en las espadas, sino que además es una sensación física. Y muchas veces lo que nos hace salir del 4 de oros de una forma de vida que está rígida, sesgada, de toda profundidad, de toda trascendencia, es la pobreza, es la enfermedad, es la ruina material, es que nos abandonen literalmente, que nos dejen tirados así solo, excluidos. Y esa experiencia es tan fuerte, es tan dolorosa que o nos quedamos ahí tirados y nos morimos de frío, de hambre, de soledad, o nos paramos y empezamos a cuidar de nosotros mismos, empezamos a producir nuevos recursos, empezamos a valorizar lo que somos, nuestras necesidades, lo que buscamos en esta vida. Entonces, eso es un proceso que requiere mucha valentía, requiere mucho autoamor y mucha autoconciencia. Ahí es donde nos falla muchas veces el proceso evolutivo de los arcanos menores, como que nos quedamos solo en el miedo, nos quedamos solo, y por eso les partí hablando del emperador, y por eso les partí hablando del patriarcado, y por eso les partí hablando también de cómo la realidad se configura en un modelo y se nos dice que esto es lo deseable, esto es la real, esto es lo valioso, este cuerpo, esta forma de vida, esta forma de pensar, que estas cosas nos van a dar seguridad. Como que aquí voy a estar protegido, si me quedo acá, si me relaciono de esta forma, si me visto de esta forma, si mi cuerpo luce de esta forma, si trabajo de esta forma, voy a tener seguridad. Pero ojo, que la seguridad no existe, la seguridad es como una especie de instancia donde podemos buscar la estabilidad, podemos buscar en la estructura, pero en la vida todo es móvil, todo es cambiante, todo es incertidumbre, todo es dinamismo. Entonces, por mucho que yo quiera tener la seguridad, por ejemplo, a mí me gusta al final del día tener la seguridad de saber quiénes son mis amigos o quiénes son mi familia. O este es mi hogar, aquí vivo, acá están mis cosas, están, no sé, mis pertenencias, o la seguridad de pagar, no sé, las cuentas, o tener alimentos, la seguridad de saber que estos son mis valores o que son mis creencias, pero no estoy cerrada a nuevos aprendizajes, pero no estoy cerrada a nuevos afectos, pero no estoy cerrada a nuevas dinámicas. Y ahí es el problema, cuando inconscientemente o conscientemente nos cerramos a lo nuevo, porque nos falta mucho recorrido. Estamos recién en el 4. Y aquí quizás haya que hacer la relación con la templanza, que es una carta claro, que uno dice, ya, pero a ver, ¿cómo la templanza nos va a remitir al estancamiento y al control y a la estructura? Bueno, numéricamente sí lo hace porque hay un 4 ahí, ¿cierto? Hay un 1, un 4, la suma hace 5 y ahí también está implícito el aprendizaje de esta estructura, de trascender una estructura. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando yo estoy en un proceso de sanación o de búsqueda terapéutica, voy a buscar un espacio confortable donde yo pueda recuperar mi salud o mi integridad o mi armonía interna, mi equilibrio. Voy a buscar una terapia, un grupo de apoyo, voy a buscar una instancia, por ejemplo, puede ser un centro, un círculo de mujeres, un grupo, puedo ser, no sé, alcohólico anónimo, un grupo de danza, un grupo de amigos, voy a refugiarme en mi familia, no sé, pero voy a generar vínculos que me ayuden a armonizar mi energía, que me ayuden a armonizar mi conciencia, que me ayuden a mejorar mis hábitos, ¿cierto? Qué sé yo, de dormir, de comer, de mejorar mi alimentación, voy a dejar afuera todo lo que me daña, me intoxica y probablemente lo más seguro es que me empiece a sentir bien con el tiempo.
me empiezo a sentir bien, me voy a empezar a sentir un poco más nutrida, más armónica, voy a conectar esas partes de mí que está cada cosa por su lado, ¿cierto? Y nadie podría decir que eso no es positivo, que eso no es sanador, que no restaura una cierta armonía interna. Lo hace y es necesaria la pausa y es necesario buscar ese espacio sanador, ese espacio armónico para mejorarse, ¿cierto? De todo lo que veníamos arrastrando. Sin embargo, en algún momento nos vamos a tener que salir de ahí. Vamos a tener que decir muchas gracias, me nutrí, ya estoy sana, ahora tengo que seguir y seguir enfrentando los desafíos que la vida me presenta, mis crecimientos, mis aprendizajes a nivel de conciencia, mis temas pendientes a nivel material, a nivel creativo, quizás a nivel como, qué sé yo, de relaciones, de aprendizajes pendientes, porque ahora estoy bien. Ahora me siento bien y estoy en condiciones de ir al encuentro de todas esas otras cosas que tengo pendientes. Pero si a mí me gusta mucho la sensación de estar bien y de estar cómoda y de estar rodeada de gente linda, de cosas armónicas, quizás se me olvide un poquito que tengo cosas que hacer y que estoy recién en el arcano 14 y me quedan por lo menos 7 niveles más que resolver recién para llegar al mundo, entendiendo el mundo como la realización y la resolución de muchos conflictos. O sea, no es que el camino esté hecho, es como gran parte del camino recorrido, es más que el emperador por lo menos, pero no está resuelto. Es un primer momento donde queremos recuperar la calma, la integridad, la paz, porque hemos vivido quizás cosas duras, estamos en proceso de cambio, de dejar morir cosas, de soltar apego, dependencia, de resignificar todo el tema de la identidad, ¿cierto? De las cartas que vienen antes de la templanza son cartas complejas, estamos hablando de la fuerza, del colgado, de la muerte, que es un ciclo difícil de transitar, pero todo ese bienestar que yo voy a acumular, que yo voy a generar a partir de esa experiencia, tiene que ver más que nada con, ¿cómo decirlo? Tiene que ver más que nada em, con restaurar una capacidad para volver a enfrentar la vida. Y no sé si la palabra enfrentar está bien, porque tal vez denota como una suerte de conflicto, pero para poder vivir la vida, digamos, para poder vivir la vida ya no cojeando, no desangrándome, no herido, sino desde la sanidad. Pero si yo genero una dependencia con un espacio y yo siento que solo estando aquí voy a estar bien porque afuera nadie me entiende, si yo genero una dependencia con una pareja, por ejemplo, que me hace bien, o con una amistad, o con mi familia, ¿cierto? Que no quiero ver a nadie más que a mi familia porque acá estoy en paz y acá nos entendemos y somos todos iguales y nos queremos, nos aceptamos y la gente afuera es rara. Empiezo a generar una cosa como media sectaria, una cosa media dependiente, una cosa media sesgada. Y eso que era muy rico, muy nutritivo, muy armónico, se va a empezar a estancar, porque voy a empezar a generar resistencia. Entonces la carta que estaba muy bonita, muy armónica, se va a invertir y vamos a entrar en la sombra de la templanza, que es esta cosa como una burbuja de bienestar y de armonía, pero que al final es una burbuja que en cualquier momento se puede reventar porque va a venir algo externo y nos va a mostrar todo eso que hemos omitido, todo eso que no hemos querido confrontar, todo eso que hemos ido tirando bajo la alfombra. Entonces, es una situación que es peligrosa porque al final estamos como en un microclima y cualquier cosa externa en algún momento puede afectar esto y vamos a sentir que se nos cae todo y vamos a perder también todo el potencial que habíamos ganado. Va a ser como volver a empezar todo de nuevo porque el error que comete el ego con algunos arcanos, con todos en realidad, es querer quedarse ahí, pues fijo, como que se siente cómodo y dice, ah, no, aquí ya la hice, aquí me quedo para siempre. Y no se puede porque estamos en una experiencia evolutiva, porque estamos en un aprendizaje constante, porque estamos en una constante como revisión de cada paso del camino. Entonces el ego como que es natural también que el ego quiera como quedarse en una estructura porque está cansado, porque ha dado la pelea desde siempre, porque siempre ha puesto la cara por nosotros, porque siempre ha estado buscando la forma de evitarnos el dolor, de generar estrategias para sobrevivir. Entonces, claro, cuando consigue un poquito de calma, un poquito de amor, un poquito de paz, un poquito de estabilidad, un poquito de bienestar, se quiere quedar ahí, porque es como, ya no quiero más guerra. Pero resulta que ahí es donde vienen los otros aspectos de nuestro ser. Nosotros no somos nuestro ego, no somos nuestra personalidad, como que el ego es un poco el que pelea las batallas, el que da la cara, el que genera las tomas de conciencia, por eso le toca tan duro, ¿no? Porque tiene que estar ahí como viviendo en primera persona muchas cosas para poder aprender. Pero lo importante acá es que hay otros desafíos que tienen que ver con la trascendencia, que tienen que ver ya con lo espiritual, con un propósito más trascendente
un propósito de vida, que no es el propósito del ego o la personalidad, que es figurar, que es sobrevivir, que es no sufrir, porque ese deseo de no sufrir es muy característico del ego, ¿cierto? Como que me quedo en lo conocido, porque quizás si me salgo de acá hay más dolor. El dolor de la pérdida, el dolor de la decepción, el dolor del desengaño, el dolor de darme cuenta que estaba mal. Entonces mejor me quedo en lo conocido y ahí viene el miedo, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con la templanza. ¿Y por qué yo siempre rayo tanto con la templanza? Porque mi carta preferida del tarot es el diablo. Y mi carta preferida en términos de trabajo interior también, de lo que implica reconocer nuestra oscuridad, nuestra sombra, nuestras contradicciones, nuestras pulsiones más inconscientes, lo que implica mirarse a fondo, de lo que implica dejar de proyectar el conflicto afuera y entender que esos miedos, esas contradicciones, ese autosabotaje está adentro, no está afuera, que yo puedo blindar mi vida y poner un montón de barreras y coraza y hacer como vivir en un búnker de felicidad y alegría, pero afuera la vida sigue y la oscuridad y todo lo que reprimo y todas esas pulsiones inconscientes van tomando forma en algún momento y nos van a explotar en la cara. El ejemplo más clásico son las familias que pretenden ser armonía, paz y amor, como familia de comerciales o familia de revistas, ¿cierto? Como todo perfecto, como que no se mueve un pelo, ¿cierto? Está todo en orden, pero sabemos que esas familias son las que tienen más secretos, son las que tienen más tabú, son las que tienen más violencia, son las que finalmente en este afán de reprimir todo lo natural, todo lo oscuro, todas las pulsiones, la sombra, se termina intoxicando y siempre por algún lado aparece la sombra. Y al principio, claro, proyectamos el problema afuera, decimos, no, es que el problema son tus amigos, no es que el problema es el mundo, no es que el problema es la gente rara, no es que el problema son, no sé, las feministas, no es que el problema son los homosexuales, no es que el problema son el gobierno, no es que el problema son los rusos, los chinos, los comunistas, o sea, es proyectar afuera, pero cuando yo pongo el problema afuera, le estoy dando también el poder a otro de desestabilizarme porque no me estoy haciendo cargo de mi propia oscuridad, no me estoy haciendo cargo de mis propias contradicciones, de mis propias pulsiones, de mis propios deseos renegados, reprimidos. Entonces, ahí, para mí, la máxima, quizá la máxima como encaje a nivel de conciencia está en el paso de la templanza perdón, al diablo, porque se siente muy rico estar en la templanza, es agradable, es divertido, pero honestamente es como estar en la mañana en la camita, calentito, a gusto, y quizás tienes la oportunidad de que te lleven desayuno a la cama, y quizás tienes la posibilidad de quedarte regaloneando todo el día, y quizás tienes la posibilidad de prender la televisión y ver una serie, pero entonces se te va a olvidar que hay otra vida, que hay cosas que hacer allá afuera, se te va a olvidar que tienes temas pendientes, que no viniste solo a pasarlo bien a este mundo, no viniste solo a degustar los placeres y la alegría, aunque también tenemos derecho a eso. Yo no quiero demonizar la calma, no quiero demonizar la armonía, no quiero demonizar los espacios de sanación. Son necesarios, pero no son una estación terminal. Son un tránsito hacia las peleas más grandes que vamos a tener que dar, ¿ya? Entonces me acordé, pero no me acuerdo textual en este momento, si pueden buscar como el oráculo del guerrero, cuando hay una parte que dice el guerrero enfrenta al demonio, y ahí habla un poco de hacer acopio de todas nuestras fuerzas, sanarnos, recuperarnos, porque la batalla que nos toca es muy grande. Enfrentar nuestra sombra, confrontar al diablo, liberarnos, pasar por la torre, llegar a la estrella, toda esa experiencia trascendente que viene después, antes de llegar al mundo, es muy rudo, pero es parte vital de la aventura que implica estar vivo, estar encarnado. Entonces, eh, insisto, no es demonizar los espacios de calma y armonía, es darnos cuenta de que cuando encontramos una templanza invertida es porque nos estamos haciéndolo el loco y queremos estar cómodos y tranquilos y no queremos seguir porque ya no queremos más guerra, pero es que resulta que así es la vida. Entonces en el 4 pasa algo parecido, como que uno dice, ya la hice, tengo estabilidad, tengo este trabajo, me alcanza para comer, para pagar las cuentas, tengo esta relación, me da amor, me quejo, no soy tan feliz, pero bueno, ocupa un tiempo, espacio, me acompaña, tenemos algo. Quizás no es el amor trascendente y verdadero, pero tenemos algo. Tengo esta vida sexual que quizás no me llena, no es plena, pero me ocupa las hormonas, un espacio en la cama, qué sé yo, lo organizo con el resto de mis actividades. Es una vida más bien mecánica. Es una vida que sucede dentro de ciertos parámetros de normalidad, de estructura, de control, porque el mundo está hecho para eso. Yo tengo una teoría,
personal. Pienso, por ejemplo, que muchas personas que son pareja, que viven juntos, lo hacen porque de otra forma quizás no hubieran podido ni siquiera verse, porque la vida tiene un ritmo tan vertiginoso, levantarse, ir, venir, volver, que si no viviéramos juntos ni siquiera nos veríamos una vez al día. Entonces, a veces se toman decisiones estructurales como de armar rápidamente una relación, una pareja, una forma de vida, y vamos asumiendo que eso es. Y así se armó la relación, y así se armó la estabilidad, y así se armó la familia, y en realidad nunca fue una decisión ni consciente, ni libre, ni pensada, ni profunda, ni conectada con nada, porque es un instinto de sobrevivencia el que funciona en esas decisiones. Es un instinto que tiene que ver con llenar el espacio, con darle forma, con ajustarse a la norma. Insisto, no es que yo sea antinormas, probablemente sí soy muy disfuncional y sí soy muy disruptiva respecto de las estructuras. Entiendo la importancia de las estructuras, entiendo la importancia de sentar bases, entiendo la importancia de cuadrar y de normalizar ciertas cosas. O sea, tiene que haber, es como por ejemplo cuando uno aprende a leer y escribir. Nadie podría decir que ese es el punto final. Aprendí a leer y escribir y nunca más hice nada con eso, lo uso para leer, no sé, por el remedio, el contrato, el subtítulo de la película, pero no leo más allá. No uso mi mente con otros fines más estéticos, filosóficos, poéticos, porque no se me ocurre que la mente pueda servir para eso, como que leer lo uso de una manera utilitaria. Esa es la diferencia entre un 4 de espadas y un 5 de espadas, por ejemplo, que en el 5 la mente tiene un uso trascendente, un uso estético, un uso que me permite como conquistar otras fronteras y descubrir otras verdades. Lo mismo pasa con el amor. O sea, si yo tengo una relación solo por llenar un espacio, quizás nunca voy a saber lo que es el amor, la comunión, la plenitud, el desapego, porque estoy ahí, estoy en el 4, estoy apegada, estoy en los celos, estoy en la estructura, estoy en el control, estoy en el apego, estoy en el estancamiento del 4, que finalmente igual resiente las relaciones. Entonces, hay un costo. Hay un costo de quedarse en la zona de confort, y ese costo es no crecer, ese costo es no evolucionar, ese costo es no generar nuevo aprendizaje. Y luego, cuando eso nos empieza a pasar la cuenta, nos sentimos víctimas, en vez de darnos cuenta que nosotros mismos hemos renunciado a la posibilidad de crecer y de cambiar. Ya, eso por una parte. Creo que de los 4 que me falta mencionarle está el 4 de bastos, lo dejo para el final porque el 4 de bastos es una carta tan agradable en cualquiera de sus formatos, incluso invertida. Una carta tan agradable, una carta como que uno lo pasa bien, disfruta, incluso si tuviéramos una vida sexual, por ejemplo, que el 4 de bastos también representa a veces una vida sexual estable. Es agradable, es divertido, hay compañerismo, hay trabajo estable, hay alegría, hay disfrute, pero la vida tampoco se agota ahí. O sea, no es una mala carta, es una carta muy deseable. De hecho, si alguien me preguntara cómo se viene mi trabajo, cómo va a estar mi relación o qué siente por mí, yo diría, oye, mira, no es malo, hay un acompañarse, hay alegría, hay disfrute, hay compañerismo, hay roles, se complementan. O sea, creo que es una muy bonita carta en general, pero sigue siendo un 4. Entonces, el 5 nos va a presentar el desafío de decir, bueno, tengo esta estabilidad, ¿para qué necesito más? ¿Por qué tengo que ir a buscar otra cosa si así estoy bien? Podría vivir 40 años haciendo el mismo trabajo porque no tengo la necesidad de explorar creativamente otras cosas. Podría vivir 40 años con mi pareja y hacer el amor todos los días de la misma forma porque no siento la necesidad de conectar con otro tipo de deseo, de pasión o de, no sé, o de dinámicas internas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con el fuego? Cuando se cuadra en una pura forma, en un puro circuito, en una pura estructura, se estanca. Entonces quizás no se nota tanto el estancamiento como con los otros elementos porque el fuego es muy dinámico, entonces siempre parece que estamos haciendo cosas, siempre parece que estamos divirtiéndonos, siempre parece que estamos jugando, que estamos creando, parece que siempre estamos haciendo y estamos acompañados además, ¿ya? Pero nos pasa la cuenta de una manera muy particular, y es que empiezan a aparecer tentaciones. Me encanta esa connotación. Creo que el 5 de bastos es una de mis cartas preferidas. Los invito a mirar, por ejemplo, la carta del 8 Zen, que me gusta mucho, este trapecio donde la persona se lanza al vacío confiando que al otro lado lo va a agarrar a alguien. Ese salto al vacío al ego le puede parecer innecesario. ¿Para qué? Si estás bien así, ¿por qué vas a subir con el circo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí tienes cariño, compañía, tienes un trabajo, tienes
un sentido de pertenencia, eso es muy importante de los 4, nos da un sentido de pertenencia, porque formo parte de algo. Mejor, peor, más o menos, pero formo parte de algo. Y afuera del 4 siento que estoy huérfano, que no formo parte de nada, que estoy como en un puente, porque el 5 es el puente, estoy transitando hacia otra forma de pertenencia, hacia otra forma de integridad, hacia otra forma de relación. Pero mientras estoy en el 5 me puedo sentir sumamente miserable y al ego se le van a refrescar todas esas heridas de infancia donde no sé quién soy, no sé lo que soy, no sé lo que valgo, donde no se ponen límites, donde no sé, o sea, es volver a pasar por un lugar muy doloroso, pero esta vez siendo adulto y esta vez con herramientas y esta vez siendo conscientes. Por eso no es bueno dejar que un 4 invertido nos explote en la cara porque entonces ya no estoy tan entero, estoy más bien desarmado. Ojalá estos cambios los pudiéramos siempre hacer de forma consciente y revisar de forma consciente. Por eso también es importante una lectura de tarot al momento de entender si nos estamos estancando, si nos estamos pegando en una zona de confort, si nos estamos quedando en una relación por miedo, por conveniencia, si no nos estamos atreviendo a explorar otros espacios creativos, otros espacios emocionales, otras aperturas mentales, creativas, materiales. O sea, yo sé que es duro pasar del 4 al 5, porque como les digo, se reviven un montón de heridas antiguas, pero es también la oportunidad de sanar y dejar de normalizar ese modelo de realidad que finalmente nos genera mucho daño y nos limita nuestra identidad y no nos permite crecer y no nos permite expandirnos, ¿ya? Entonces, solo para cerrar, pensemos en el 5 de bastos como una tentación que todo el rato nos está diciendo, hey, acá, estoy acá, mira, juguemos, entretengámonos. Eso lo podemos vivir como una tentación, por ejemplo, a nivel sexual, donde me empieza a gustar a alguien, me llama la atención, porque mi energía creativa sexual se estancó en una relación. Y no estoy justificando con esto la infidelidad, por ejemplo, el coqueteo, pero una persona de repente puede coquetear con otra y no necesariamente va a ser infiel, va a llegar a su casa y va a hacer el amor a su mujer como loco porque se inyectó una nueva energía. Muchas personas se escandalizan si tú les propones, no sé, un juego, un disfraz, un juguete. Es como, oh, pero esa necesidad quizás de probar otras cosas, tú no tienes por qué vivirla fuera de tu relación. Podrías vivirla en tu relación sin necesidad de cruzar el límite de lo ético, ¿no? Porque hay un tema ético, no es solo darle rienda suelta a todas nuestras pulsiones. Hay mucha gente que vive todo el rato en el 5 de bastos invertido, probando cosas, disfrutando, cruzando ese límite de lo prohibido. Pero al otro día vuelve a su trabajo estable, vuelve a su relación estable, vuelve a su vida estable, porque es como un cruzar al lado oscuro y volver a lo seguro, cruzar al lado oscuro y volver a lo seguro. Tampoco la idea es esa, porque eso genera un gasto energético enorme y porque finalmente es una doble vida. Estoy como disfrutando todas estas pulsiones y por el otro lado estoy volviendo a lo ordenado y a lo controlado del 4. La idea es que ese 5 nos muestre otras posibilidades. ¿Para qué estoy hecho? Cuando me atrevo, ¿de qué soy capaz? Cuando me la juego, cuando exploro mi creatividad, mis ganas, mis deseos, ¿de qué soy capaz? ¿A dónde puede llevarme esta energía creativa? Y una vez que me lleve al otro lado, porque esto, acuérdense que es un puente, voy a poder conducir eso con más fluidez. Ya no va a ser solo un desafío cuesta arriba, sino que va a ser ya una herramienta que yo voy a tener en mis manos para poder conducir mi vida creativamente hacia otros espacios, que es lo que pasa con el 6 de bastos, que me permite hacerme cargo, me permite disfrutar, me permite llevar las cosas de un punto a otro. ¿Ya? Así que espero haberles hecho una síntesis de estas zonas de confort, del concepto de zona de confort que está muy anclado al ego, al miedo, a la búsqueda de seguridad, a la búsqueda de pertenencia, a la búsqueda de sentir que tengo un poquito de control sobre esta vida que es tan incierta y la incertidumbre y el cambio y lo caótico de la vida, en lugar de entender que la seguridad es ilusoria. La seguridad yo creo que tiene que ver más bien con algo interno, con un núcleo interno donde yo me siento como anclada a mí misma en lugar de poner mi seguridad en lo que tengo, en la pareja, en la empresa, en el auto, porque todas esas cosas cambian, todas esas cosas se pueden perder. Y si yo me construyo en base a eso, me voy a perder el día que mi pareja me deje, me voy a perder el día que mi empresa fracase, me voy a perder el día que me roben el auto, me voy a perder a mí misma. Yo no puedo generar que mi identidad dependa de esas estructuras. Esas estructuras hablan de mí, de lo que yo he sido capaz de construir. Pude construir una empresa, pude construir un matrimonio, pude construir una vida, pude construir una casa, pude construir un negocio, pero yo no soy eso. Eso habla de ciertas capacidades, y esto es muy bonito, de estructurar la realidad. Yo tengo la capacidad de estructurar la realidad, yo tengo la capacidad de tener una relación estable, yo tengo la capacidad de trabajar metódicamente porque puedo, pero el día que yo quiera ir más allá, el día que yo quiera probar otras formas, también tengo el derecho y la responsabilidad de hacerlo porque mi evolución está en juego.